Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Abrimos de nuevo la ventana que el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca abre casi cada jornada para todos ustedes para encontrarse digitalmente con algún personaje relevante, en este caso del ámbito regional. Tenemos ya bien la presencia aquí junto a nosotros en nuestras instalaciones de disfrutar con don José Luis Gil, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras aquí en Castilla-La Mancha. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Buen día, por aquello del tiempo que parece que ya nos va dando una tregua después del frío que hemos pasado, pero por todo lo demás no sé yo si tan buen día con la que está cayendo ahora mismo. Si acaso el tiempo nos puede dar alguna alegría, porque lo demás ciertamente no hay motivos para alegrarse, ¿no? Además, hoy en Albacete hemos conocido en el día de ayer el anuncio de la empresa Gamesa de su intención de cerrar la planta. Creo que es un atropello, creo que es un gravísimo error que no vamos a consentir. No hay ninguna razón, una empresa con beneficios como Gamesa, para que esto sea así. Pero más allá de la pelea que daremos, no quepa duda, para evitar este despropósito, creo que hay que exigir al gobierno regional una implicación en este problema para que también le haga saber a la empresa que en Castilla-La Mancha, que tenemos muchos parques eólicos y muchos más que habrá en el futuro, no se podrá poner un molino de Gamesa si no sigue Gamesa en Albacete. Creo que es imprescindible que todo el mundo, toda la sociedad en Albacete y en Castilla-La Mancha respalde el mantenimiento del empleo en Gamesa y también en empresas auxiliares que tienen una incidencia muy importante. Por lo tanto, hoy es una mala noticia que yo espero que podamos evitar. Vamos a combatir esa decisión, no la compartimos y espero y confío que tengamos también de nuestro lado al Gobierno regional y al conjunto de la sociedad de Albacete. Ya que ha sacado este tema interesante y, por supuesto, de absoluta autoridad y prioridad aquí en Albacete, sí me gustaría decirle o preguntarle sobre cómo están las perspectivas, porque dice, van a dar la batalla, vamos a exigir que se haga algo. Se está instando desde la oposición, desde los propios sindicatos, a que las administraciones a todos los niveles, local, provincial, regional, pues de alguna manera pidan o exijan que esa planta no se retire de Albacete, que no se produzca el cierre, pero estas mismas situaciones en Albacete las hemos visto en tiempos pasados. Hace pues poco más de un año me viene a la cabeza una situación similar con la empresa Ardofindus, que tenía aquí a más de 100 trabajadores en Albacete, que también era una empresa que daba importantes beneficios y con números en verde, no en rojo como ahora se suele achacar a casi todo, y al final se le pide apoyo y actuaciones a las administraciones, pero las empresas al final cierran, se van. Entonces, ¿qué situación de partida tenemos de cara a lo que puede ser el desenlace final del conflicto? Partimos de un principio muy importante, es que tenemos razón en defender el mantenimiento del empleo y de la planta en Albacete. Es verdad que hay un problema para los trabajadores de Gamesa, pero si el problema no es de todos, la pelea será desigual, ¿no? Aún así, nosotros creo que la razón nos ampara, también las ganas de pelear con nuestra gente en Gamesa para que el empleo y la planta se pueda mantener, porque, insisto, tiene presente y futuro. Pero yo confío en que los poderes públicos también hagan a suyo el problema y por tanto seamos capaces todos de que este sea un caso diferente y que finalmente la empresa nos haga con la suya, porque es verdad que tiene beneficios y es verdad que aquí tiene un potencial de crecimiento que hay que aprovechar. Y Albacete, por otra parte, no se merece que también, en este caso, una empresa muy importante deje la actividad y vaya tantas familias al paro y con lo que eso significa para tanta gente, ¿no? En todo caso, yo confío en que la razón nos permita, en este caso sí, que los gobiernos y la empresa recapaciten y podamos mantener con tranquilidad la actividad industrial dentro de Gamesa. Don José Luis, tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha, según cifras de datos cerrados en finales del mes de abril, de unos 269.000 parados, gente sin trabajo, situaciones dramáticas siempre detrás de estas personas. Con ese panorama, ¿cómo acude todos los días a trabajar precisamente por esa gente, por ofrecerles posibilidades y oportunidades de que no se vea todo negro como parece que ahora se ve? Pues con más fuerza que nunca, porque precisamente es la gente que más necesita de trabajo y de respaldo del conjunto de la sociedad. Esta cifra, que tiene, como bien dices, personas detrás, nombres y apellidos, dramas personales durísimos, no es fruto de una plaga divina ni bíblica, es fruto de una política económica errónea que genera sufrimiento y desempleo.
Si no cambian las políticas, esta cifra, que ya es dramática y que tiene un componente durísimo, se va a ver incrementada. Lo venimos diciendo hace ya algunos años y yo confío que hoy sí convengan con nosotros que esta política de recortes y de austeridad a cualquier precio genera sufrimiento y además no es la alternativa. En este momento lo importante son las personas y el empleo debe ser la prioridad de todo el mundo, al menos es la nuestra, ¿no? Y por tanto eso tiene que resolverse. Y en tanto que esto se resuelve, hay una cosa que sí se puede hacer mañana mismo y que el gobierno debería de hacer mañana mismo, porque venimos reivindicándola hace ya mucho tiempo, y es aquellas personas, que son muchas, 130.000 en Castilla-La Mancha, que no tienen ningún tipo de cobertura o prestación, es decir, que a final de mes no llevan a su casa ni un solo euro, tengan por parte de la Administración una cobertura para que puedan vivir con dignidad. El gobierno, la sociedad en general, tiene que amparar a la gente que lo está pasando. En tanto que no haya empleo, tiene que haber cobertura, tiene que haber capacidad para que la gente pueda sobrevivir con dignidad. Y eso hoy no ocurre. Por eso exigimos al Gobierno de España y también de Castilla-La Mancha planes concretos para que este sufrimiento se atenúe al menos, en tanto que el empleo pueda crecer. Que, por cierto, si el Gobierno se empeña en seguir esta política económica, el empleo no crecerá hasta dentro de muchos años, demasiados años. Le escuchábamos allá por el mes de febrero pedir algo así como un plan Marshall. Instaba al gobierno regional al frente de toda la sociedad castellano-manchega a solicitar al gobierno central pues medidas contundentes para atajar lo que es el drama del desempleo, claro, del paro. Desde ese febrero hasta el día de hoy hemos conocido, por ejemplo, datos desastrosos como los que arrojaba la última encuesta de población activa sobre el primer trimestre del año. El gobierno asumía que habrá más parados al final de la legislatura que cuando llegó. Cospedal ayer hacía partícipe a la opinión pública de que espera concluir la legislatura creando empleo en Castilla-La Mancha. ¿Cómo podemos ir entendiendo todo esto? El gobierno central dice que dejará un país con más desempleados que antes. En Castilla-La Mancha, sin embargo, Cospedal dice que va a terminar generando empleo. ¿Qué va a pasar aquí? Esto tiene que ver con la desesperanza que se instala en la sociedad porque el gobierno es incapaz de hacer bien su tarea, ¿no? Si había razones, y las había y muy potentes en el mes de febrero para plantear esa petición de un plan Marshall, hoy hay más, bastantes más, miles de razones más, porque son miles las personas que han entrado en desempleo. Si no somos capaces de entender que esto es una prioridad y que Castilla-La Mancha se desangra y que por tanto es urgentísimo un acuerdo a nivel regional cuando menos para dar salida y por dar una respuesta adecuada a esta gente que sufre cada día más, y además cada día son muchos más los que sufren, estaremos incumpliendo como gobierno, en este caso el gobierno de Cospedal, incluso compromisos electorales, ¿no? Yo recuerdo un eslogan muy poco afortunado, porque además se ha demostrado que era incierto, que venía a decir: si quieres empleo, vota PP. Bueno, pues es verdad que en esta región, de forma indiscutible, el Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas, nada que objetar, hay que respetar, como no, como hacemos nosotros, al gobierno, que ha ganado, porque los ciudadanos han votado de forma mayoritaria al gobierno del Partido Popular, pero una vez que se gobierna, que llegas al gobierno, hay que actuar, y actuar para dar respuestas a los ciudadanos, cosa que no está haciendo el gobierno. El gobierno está gobernando de espalda a todos y en contra de todos, y así no se atienden las reivindicaciones justas y legítimas del conjunto de la sociedad de Castilla-La Mancha, que es lo que cabe hacer a un gobierno, especialmente en momentos de crisis como las actuales, ¿no? La gente está claro que está demandando soluciones, medidas urgentes ante este problema. Después de la reforma laboral, que además ha sido tan duramente criticada desde los sindicatos de manera especial, ¿qué se puede hacer no solo por crear empleo, sino porque el empleo que existe se dignifique y recupere de alguna manera la calidad que está perdiendo a rajas, como se suele decir comúnmente? La reforma laboral que combatimos con una huelga general, hay que recordarlo, y que además decíamos, y hoy se ha demostrado que teníamos razón, pero eso no nos consuela, porque lamentablemente ha pasado un año y hay mucha gente que lo está pasando cada vez peor, ¿no? Pero ellos argumentaban, digo, el gobierno, que iba a ser el elemento fundamental para que en este país se creara empleo. Bien, hoy es incontestable que esas razones eran una mentira absoluta, ¿no? Que no había ningún tipo de justificación para poner en marcha una reforma laboral que iba a distribuir más empleo, que iba a dar capacidad a los empresarios para que el empleo se distribuyera de manera más rápida y más barata, y que además íbamos a entrar en una dinámica perversa. Esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Por tanto, el gobierno debería de plantearse o replantearse la reforma laboral, retrotraerla, rectificar y abrir, como se está abriendo,
a nivel general, un espacio de diálogo con los agentes sociales que permitiera encauzar una política distinta en este país. Es verdad que cambiando también los modos y usos de la Unión Europea, que son los que están impidiendo que podamos tener alguna posibilidad de dignificar a corto plazo la situación de tanta gente como está sufriendo en este país. Y cuando usted personalmente y precisamente desde la Unión Europea empieza a escuchar consejos que hablan, por ejemplo, de contratos únicos, ¿qué se le pasa por la cabeza? Las ocurrencias nunca resuelven problemas, y estos son ocurrencias. El problema es mucho más profundo. El problema de la Unión Europea es que ha optado por un modelo de recortes y de austeridad, de control del déficit, a costa de lo que sea y a costa de quien sea, y está causando pues, unos destrozos evidentes, ¿no? Si la Unión Europea no es capaz de entender que tiene que haber políticas que incentiven la inversión, por tanto, que la economía crezca, no tendremos solución como país ni como Unión Europea. Hay otros países que han hecho justamente lo contrario. Estados Unidos, Japón, más recientemente, donde se testa, se verifica con claridad que hay alternativas y además son viables y además son eficaces, ¿no? Bien, si la Unión Europea insiste en políticas de recorte y de austeridad y que el déficit es el santo santorum, estamos condenados a una recesión sin precedentes y a pobreza y miseria que ya se empieza a ver por las calles también en Castilla-La Mancha. Hace no demasiadas jornadas, en el seno del 6º Congreso Regional de la Unión General de Trabajadores, donde se reelegía a Pedrosa como secretario general a nivel castellano-manchego, usted proclamaba que era necesario retomar de alguna manera la negociación colectiva porque estaba absolutamente paralizada, y además se ofrecía pues, a conversar, a retomar el diálogo tanto con la patronal como con el gobierno. ¿Con quién ha sido más difícil entablar esa conversación en los últimos meses aquí a nivel regional? Últimos años, diría yo, porque hoy se cumple el segundo aniversario de las elecciones autonómicas y municipales y hasta ahora no ha habido posibilidad de abrir un diálogo social con el gobierno de Castilla-La Mancha para abordar temas de interés para todos, especialmente para los ciudadanos, ¿no? Son 2 años perdidos que habrá que recuperar de una manera urgente para empezar a discutir cosas que tienen que ver con el día a día de la gente. Y con los empresarios que están encantados de conocerse y además están viendo más madera al gobierno en medidas de recorte y están haciendo una dejación de su responsabilidad. Como empresarios, me refiero en este caso a la cúpula patronal, no a los empresarios en general, que por cierto, hay muchos casos, demasiados casos en que sufren también, especialmente los autónomos. Hay que ver la destrucción de empresas en los últimos 2 años ha sido espectacular, sobre todo de la pyme, y ahí estamos juntos, porque cuando se destruye una empresa, sobre todo pequeña empresa, también se destruye empleo. Por lo tanto, hay que actuar para que esas empresas tengan capacidad de mantenerse abiertas, generando empleo, por tanto, y eso requiere un cambio de política económica del gobierno de Castilla-La Mancha también. Y yo veo indolencia por parte de la patronal regional para defender con más pasión, con más radicalidad los intereses de esa pequeña pyme que va a desaparecer si no se cambia radicalmente de política económica a nivel regional. Si la situación que hay ahora mismo no es urgente como para que se dé esa negociación necesaria entre todos, para que se produzca esa llamada en la que se encuentre la patronal con los sindicatos y con el propio gobierno, ¿qué tiene que pasar para que eso suceda? Porque creo que a modo de ver de los ciudadanos la cosa está ya lo suficientemente complicada como para que estas reuniones, estas conversaciones se hubieran producido hace ya mucho tiempo. Se me escapa, creo que llegamos tarde, pero tenemos que llegar. Y llegar tarde es responsabilidad únicamente del gobierno de turno, ¿no? No hay ninguna razón para que haya 2 años en blanco. Yo creo que esta región se merece otro comportamiento de los gobiernos, también de la patronal, que permita hablar y, en su caso, acordar. Pero para acordar hay que hablar, y si no se abren vías de diálogo es imposible que haya ningún tipo de medida consensuada que permita mejorar, que permita aliviar la situación durísima que vive la gente en Castilla-La Mancha, y por tanto son responsables de que no haya habido ningún espacio para el diálogo, por tanto ausencia de acuerdos, y son responsables del sufrimiento de la gente que tiene nombre y apellidos. Estas cosas no pasan porque sí, pasan porque alguien decide que pasen. En ese marco del 6º Congreso de la UGT estaba presente Leandro Esteban, consejero de Presidencia de Administraciones Públicas, y usted le decía directamente que el Gobierno había hecho muchas cosas mal en este último tiempo. ¿Cuál a su juicio ha sido de las peores? Yo creo que el Gobierno se ha equivocado desde que llegó a la presidencia María Dolores Cospedal
en anteponer ante todo el recorte del déficit público, que es verdad que ha conseguido ser la primera de la clase y que hemos bajado el déficit a las exigencias que marcaba el Gobierno de España, pero hay que ver a qué precio. Y el precio lo hemos pagado todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ¿no? Desmantelamiento de los servicios públicos, la sanidad, la educación, servicios sociales, destrucción de empleo y ninguna expectativa de cara al futuro, ¿no? Esto es el precio que hemos pagado en Castilla-La Mancha para que la presidenta del Gobierno presente ante el Gobierno de España un cumplimiento del déficit ejemplar. Claro, de esa manera es muy complicado que los ciudadanos tengan cierto aprecio a la política y a los políticos, ¿no? Creo que el déficit es un elemento importante, pero no se puede sacralizar todo en función del déficit. Tenía que haber más plazo para llegar a un déficit razonable que fuera compatible el déficit con las políticas de inversión. No se ha hecho así, se ha hecho un recorte puro y duro. Dijimos cuando Cospedal presentó su magnífico plan de garantías sociales que iba a llevarnos a un déficit del 3%, a una caída del PIB del 3%, teníamos razón, pero no puede ser que estemos diciendo siempre lo que va a pasar y que el Gobierno no sea capaz de sentarse y discutir con nosotros de qué manera esto no pasa, ¿no? Porque en Castilla-La Mancha caiga el PIB del 3% significa la destrucción de más de 50.000 empleos. Es decir, no es un dato frío, es un dato que va acompañado de miles de personas que se ven en la calle y eso ha de preocuparle al Gobierno. A mí me preocupa como sindicato y por eso lo manifiesto y por eso intento por todos los medios abrir espacios que permita que eso se pueda y se debe de evitar. Ahora se ha conseguido ese margen de 2 años más para que a nivel nacional se llegue a los objetivos de déficit. ¿Qué cree que va a terminar ocurriendo? Porque están ahí las distintas comunidades autónomas discutiendo con el propio Gobierno central si va a haber déficit asimétrico, si no lo va a haber, qué puede pasar con Cataluña, etcétera. ¿Estamos centrándonos en estas cosas y olvidando otras que quizá tengan más importancia? Sin duda alguna, porque esta medida de aplazamiento de la Unión Europea del déficit, hay que recordar que Comisión Europea lo planteó hace ya 3 años, que era un disparate, era un suicidio colectivo, obligar a este país a llegar al 3% del déficit en el año 2013, que había que ampliar el plazo hasta el año 2016-2017 para que la economía no se asfixiara, hubiera espacio para reducir el déficit y para crecer, y por lo tanto para que el empleo no cayera como ha caído, ¿no? Bien, ahora se están enzarzando en una pelea de déficit asimétrico, si Cataluña, Andalucía, en fin, me da igual. Lo que yo quiero como Castilla-La Mancha es que tengamos capacidad en esta región de tener un margen que nos permita mayor inversión, que permita resolver los problemas que el Gobierno de Cospedal ha creado en 2 años de recortes brutales. Solamente hay que echar un vistazo a lo que pasa en los sitios públicos para que veamos cómo estamos en Castilla-La Mancha. ¿Qué consecuencias cree que puede tener la reforma local que se está proponiendo en estos momentos? Los ayuntamientos pueden perder bastante peso, los funcionarios temen que se les vaya a tocar el sueldo, se ha dicho que no de momento, pero ¿qué predicciones se atrevería a lanzar sobre eso? El ayuntamiento tiene que ser una administración a preservar. La cercanía tiene un valor en sí mismo muy importante que hay que cuidar. Pero este país llevamos tantas décadas sin hacer una reforma real de la financiación de las administraciones, también la local, que tiene dificultades a la hora de abordar sus compromisos, ¿no? Tiene que haber una financiación adecuada de los ayuntamientos que le permita, con sus competencias, cumplirlas bien y además estar cerca de sus ciudadanos. Quizás sea la administración a potenciar, la más importante, sin duda alguna, pero también hay que clarificar para que no haya duplicidades en los ámbitos territoriales, en diputaciones, ayuntamientos, la Junta. Clarificar es una cosa y recortar es otra, muy distinta. Yo no comparto que haya recortes en un sentido, ni de funcionarios ni de competencias, y sí creo que es necesario que haya financiación para que asuman de manera adecuada el papel que les corresponde, que es muy importante a nivel municipal. ¿Cómo valora esa encuesta que salía a la luz hace pocos días y que daba de nuevo un amplio respaldo a María Dolores Cospedal de producirse ahora unas elecciones? Lo harían en Murcia. Yo no sé dónde hicieron una encuesta, pero es sorprendente. En todo caso, máximo respeto a ese tipo de estudios que se hacen, creo que de forma muy objetiva, ¿no? Pero bueno, la encuesta final es el día de las elecciones, todavía quedan 2 años, pero desde luego el Gobierno de Cospedal tiene muchos méritos para que la gente esté disconforme.
Quiero pedirle una opinión muy clara sobre la valoración que hacen desde Comisiones Obreras al Plan de Inversión y Creación de Empleo de Castilla-La Mancha, el llamado Plan PICE. Desde la oposición ha despertado muchas críticas porque aseguran que carece de medidas concretas y que solo se ha puesto en marcha para promocionar o dar dinero a algunos medios de comunicación. ¿Vosotros qué pensáis desde el núcleo que piensa en medidas activas de empleo? Hombre, es verdad que tiene una proyección en vallas publicitarias muy fuerte, muy potente, ¿no? Pero poco más. Al menos nosotros no conocemos qué tipo de medidas, y menos qué presupuesto, acompañan las medidas para que realmente abordemos los problemas que tiene Castilla-La Mancha. No obstante, estamos abiertos a discutirlos con el Gobierno para conocer, en todo caso, lo que quieren plantear y para plantear nuestras alternativas, ¿no? En la medida de construir una política en temas de empleo que sea adecuada. No obstante, el Gobierno ha recortado de una manera muy importante las políticas activas de empleo desde que ha llegado, ¿no? Esto no se compadece con la idea de facilitar la creación de empleo y menos la formación y cualificación de los desempleados. Pero bueno, nosotros estamos siempre dispuestos a hablar. Otra cosa es acordar, pero hablar sí con el Gobierno, también con los empresarios, para, si es posible, poner en marcha medidas que beneficien al conjunto de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, que es a quien representamos. ¿Qué le parece el refuerzo que ha tenido a nivel regional, sobre todo en estos últimos 2 años, el hecho de hablar de emprendedores, de fomentar esta nueva forma de emprender, de ganarse la vida, de que los jóvenes inicien su propia actividad, abran su propio negocio? Se ha regulado esta ley de emprendedores. ¿Cómo se valora? Porque cada vez que sale, por ejemplo, sobre esta mesa el tema de la ley de emprendedores, en el nombre muchos la alaban, pero luego dicen que si no hay financiación para que esa ley se aplique correctamente, no hay nada. ¿Cómo la vemos desde Comisiones Obreras? Son empresarios. Otra cosa es que para modernizar teóricamente le cambien el nombre, ¿no? Nosotros ya dijimos en su día, cuando conocimos el texto de la ley, que era puro humo y que además no se sostenía porque no había ningún soporte presupuestario que hiciera posible que las medidas fueran eficaces. Bien, el tiempo nos ha dado la razón, no hay ningún desarrollo especial de esta actividad, no conocemos medidas que incentiven precisamente para que los jóvenes y menos jóvenes emprendan, sean empresarios en definitiva, y por tanto la destrucción de empresas sigue creciendo de forma alarmante. La creación en esta región de una empresa es casi una heroicidad, tal y como están las cosas, y la ley desde luego no favorece que eso sea de otra manera. ¿Qué se puede hacer ante el drama de las altas tasas de paro juvenil que también afectan, como no, a Castilla-La Mancha? Cambiar de política económica radicalmente para que los jóvenes tengan una oportunidad, ¿no? Son los más afectados, sin duda, ¿no? Y además tiene mucho que ver con el presente y el futuro, sobre todo de la región, ¿no? Una región con el 57% de desempleo juvenil no tiene ni presente ni futuro. Y además con una juventud formada de forma más o menos adecuada, que tiene una capacidad de emprender y de ser útil a la sociedad muy potente, se condena a la emigración. Cuando la gente se forma en Castilla-La Mancha y trabaja en Alemania, Castilla-La Mancha pierde mucho, pierde todo, el presente y el futuro. Y es lo que ocurre hoy en Castilla-La Mancha. La gente cualificada, los jóvenes muy bien formados, aquí no encuentran salida y tienen que emigrar. La gente menos cualificada no tiene empleo, con lo cual es un círculo vicioso que hay que romper, y hay que romper generando empleo, cambiando de política económica, que es la única manera para que los jóvenes tengan alguna oportunidad de presente y de futuro. ¿Cómo valora la respuesta social que se ha dado en Castilla-La Mancha frente a los recortes que sobre todo han estado más vinculados a áreas como la educativa o la sanitaria? Yo creo que es una muestra del hartazgo de la sociedad y de las ganas de cambiar las cosas, ¿no? Hemos canalizado esa indignación de forma adecuada a través de la movilización, porque la gente no comparte lo que hace el Gobierno. No lo comparte ni en el fondo ni en la forma, ¿no? Esos recortes de los medios públicos, especialmente sanidad y educación, que son elementos fundamentales que asientan la justicia social de manera más general, pues ha recibido un rechazo unánime de la gente en la región, ¿no? Aún así no se acaba de leer de forma conveniente este rechazo y el Gobierno persiste en la suerte de mantener esta política económica y estos recortes en ámbitos tan sensibles como la educación, la sanidad y servicios sociales. Deben de rebobinar, tienen que rectificar. Para eso está la gente en la calle, para que el Gobierno rectifique y escuche a la gente en la calle, lea convenientemente y cambie radicalmente de política económica.
Pero ¿por qué se da la situación de que estamos en un momento en el que parece que el hecho de ver a gente en la calle reivindicando que no le gustan determinadas políticas o que no le gusta lo que se está haciendo, que no le gusta lo que está pasando, se ve mal? ¿Por qué se ve mal participar en una concentración, en una manifestación? ¿Por qué los líderes políticos que deben escuchar los mensajes que dice esa gente se toman el hecho de que la gente esté en la calle casi como una cuestión personal y no que alude directamente a lo que hay detrás de ellos, a las políticas, a las medidas? Quizás no encaja bien la crítica, ¿no? Porque yo creo que en general la gente sí comparte que la calle de forma democrática pero muy firme hay de tomarse cuando las cosas no se comparten, ¿no? Y lo que se está haciendo, cuando hay algún elemento de confrontación, porque hay políticas tremendamente injustas, la gente defiende su posición en la calle, ¿no? De forma responsable y de forma democrática, insisto. Y el gobernante, sea quien sea, debe de escuchar, le guste o no, lo que oye en la calle, para que sus medidas que han provocado que la gente salga a la calle se puedan corregir. La gente no sale a la calle porque le guste ir de romería los domingos por la mañana en Albacete o en Ciudad Real o en cualquier capital de la región. Sale a la calle porque no tiene más remedio que manifestar su indignación a través de la manifestación, porque el gobierno simplemente no es sensible a sus peticiones. Por tanto, en tanto que persista en esta política, la gente seguirá saliendo a la calle. Yo creo que además es muy saludable, pero salir a la calle es para cambiar las cosas, para abrir espacios donde se pueda negociar y cambiar las cosas. Y el gobierno parece que no está por la labor, pero la gente, estoy seguro, seguirá en la calle para que el gobierno escuche con claridad ese mensaje nítido de la gente que quiere un cambio profundo y un cambio urgente, sobre todo urgente. ¿Parte de los votantes del Partido Popular de las pasadas elecciones están también en la calle? Estoy convencido. En esta región el PP tiene mayoría absoluta y las manifestaciones son multitudinarias. Estoy convencido de que hay votantes del Partido Popular que están manifestándose en la calle. En fin, eso es natural, no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo con GEACAM, con la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha? Porque se presentan un ERE, lo quitan, se recurre, Cañizares desde el Partido Popular en las Cortes sale diciendo que tanto PSOE como Comisiones Obreras lo que pretenden es que GEACAM desaparezca. ¿Qué hay de verdad sobre la situación de verdad, de eso, todo eso que se ha dicho y que tú me relatas es radicalmente mentira. Nosotros apostamos por GEACAM. Tuvimos mucho que ver en su creación y apostamos porque tenga presente y futuro como empresa pública. Hay una sentencia que es incontestable. Nosotros recurrimos el ERE porque no compartíamos las razones y menos tal y como se hizo. El juez nos ha dado la razón y ahora hay que poner en marcha la aplicación de esa sentencia. Desde el principio básico de que queremos que GEACAM tenga, insisto, estabilidad, también sus trabajadores, que cada vez son más profesionales y eso es muy importante para que estemos tranquilos en Castilla-La Mancha en relación con los incendios forestales y por tanto mano atendida al gobierno, lo hicimos en su día para ver de qué manera podemos tomar medidas coyunturales que puedan sortear esta difícil situación, pero partiendo de que los trabajadores son fijos de GEACAM y además tienen derechos que no se pueden vulnerar de una manera atropellada como hizo el ERE y como ha reconocido el tribunal que nos ha dado la razón a las comisiones obreras. Estamos abiertos a discutir con el gobierno de qué manera esto se puede racionalizar respetando la ley y los derechos de los trabajadores. ¿Podrá ser posible? Debe de ser posible, tiene que ser posible. La mala prensa que entre la opinión pública está teniendo últimamente el colectivo de la clase política, ¿ha podido de alguna manera también arrastrar al colectivo sindical? Sin duda, cuando hay problemas, y ahora hay problemas muy serios, la desafección hacia los que se ven como responsables de sus desgracias, en buena parte tienen razón, no les falta razón, siempre en fin, se mira hacia arriba, ¿no? Y a veces no se distingue, ¿no? Y somos objeto también de alguna crítica, a veces justa y otras veces muy injusta. Pero en fin, estamos para recibir críticas y para corregir las cosas también, ¿no? Pero yo creo que los políticos hacen mucho para que la gente tenga esa desafección, ¿no? Hacen mucho y además lo hacen a veces incluso conscientemente, porque algunos piensan que sus electores son fijos de urna y que esa desafección no les afecta, se equivocan. Yo creo que no se puede poner en cuestión las instituciones, no se puede jugar con la democracia de manera tan irresponsable, hay que responder a los ciudadanos, hay que ser un demócrata convencido y practicarlo todos los días en la acción política, ¿no? Y eso a veces no se ve, y cuando eso no se ve de forma conveniente la gente se rebela y por tanto acusa, y con razón, casi siempre los políticos, de una actitud muy poco sensata en relación con los problemas que tiene la gente en el día a día.
¿qué autocrítica cree que deben hacer los sindicatos de manera responsable? Todas aquellas que nos trasladan las personas que están más vinculadas a los sindicatos, en este caso a comisiones obreras, porque nosotros somos una expresión más de la sociedad, no somos algo ajeno, somos una parte de la sociedad y por tanto cometemos errores, como no, pero yo prefiero cometer errores por acción que no por omisión y además tener capacidad de reconocerlos, incluso públicamente, y de rectificar. Cuando uno hace muchas cosas y hacemos muchísimas cosas, no le quepa duda, hay alguna que no haces bien, pero la que no haces bien, la gente te lo traslada y además es de agradecer y tú tienes que tener la grandeza de aceptar humildemente la crítica y de corregir lo que haces mal para que la gente te valore convenientemente y vea la utilidad del sindicato en el día a día y en lo que le afecta a él directamente y también como trabajador y como ciudadano. Nosotros no queremos disociar la condición de trabajador y de ciudadano. Hay cosas que se disputan en la empresa y en la sociedad y queremos tener el pie asentado en los dos ámbitos de forma sólida. ¿Qué se puede hacer para que, sobre todo entre el colectivo de los jóvenes y entre el colectivo de los desempleados, que por desgracia cada vez son más, vean al sindicato como una herramienta verdaderamente cercana y útil? Estar con ellos. Yo creo que hay que estar con la gente, ¿no? Y que además sean conscientes de lo que se hace y además participen de lo que hacemos, ¿no? El sindicato es un ser vivo, hacemos muchas cosas todos los días en muchos ámbitos, ¿no? Tenemos 5.000 delegados y delegadas que todos los días en sus empresas hacen una actividad sindical para resolver problemas de su empresa, que tenemos un montón de liberados que todos los días se preocupan porque los trabajadores, también en desempleo, por cierto, un paréntesis, hay una leyenda urbana muy interesada en relación con los sindicatos cuando hablamos de la atención a los desempleados. El sindicato solamente se preocupa de trabajador fijo, estable, con derechos. Bien, esto es verdad, pero no es de todo verdad, porque también nos ocupamos del trabajador desempleado. Yo decía antes que si fuéramos capaces de que el gobierno entendiera que hay que hacer un plan de choque para los desempleados, lo haría hoy mismo. Es más, hemos hecho en este año y medio más propuestas de cara a los desempleados que de cara a los activos, porque hay una dinámica distinta de trabajo, ¿no? Por lo tanto, sí nos ocupamos, sí nos preocupamos de nuestra gente que está en desempleo, porque es la gente que más lo necesita. Son las personas que más indefensas están, por lo tanto, requieren del respaldo y del apoyo de un gran sindicato como es Comisiones Obreras. Por eso todos los días hacemos cosas de cara a los desempleados, también a los jóvenes, pero hay que hacerlos con ellos, no al margen de ellos, ¿no? Y eso es una tarea, en fin, complicada, que hay que, en fin, acentuar más en el tiempo para estar con la gente. Creo que la clave de todo esto es estar con la gente cuando la gente tiene problemas y cuando la gente también tiene pues, otro tipo de reivindicaciones o de problemas de cualquier tipo, ¿no? Creo que hay que estar con la gente siempre. José Luis Gil, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues nuestro ánimo, como no, pues para seguir estando con la gente y sobre todo para seguir proponiendo medidas que de verdad efectivamente pues nos ayuden a salir de la situación en la que estamos y que ojalá recupere pronto ese diálogo social que siempre hace falta para sacar adelante situaciones como estas. Muchas gracias, en eso estamos. Don José Luis Gil, secretario general del Sindicato Comisiones Obreras aquí en Castilla-La Mancha, ha sido nuestro protagonista de hoy en los encuentros digitales de la Cerca. Ya saben que a través del ordenador, en internet o a través de la tablet, del móvil o como sea, nos encuentran a través de lacerca.com, este grupo multimedia de comunicación que cada día pues está al tanto de lo que sucede para llevárselo a sus hogares. Cuídense mucho, hasta la próxima.